Muy bien, seguimos resolviendo ETS de la Academia de Matemáticas. Ahora toca el turno a cálculo diferencial del turno vespertino y empezamos con la resolución de esta función a trozos donde nos solicitan dominio, contradominio y gráfica. Una función a trozos nos está diciendo que es una función partida, en este caso en tres pedazos, uno, 2 y 3. Vamos a hacer un esquema, una línea, donde se explique esto mismo que está aquí pero de una forma quizás un poquito más entendible. Vamos a ver. Primeramente, la función dice que el primer intervalo se mueve desde -3 hasta 0. Ok, pongamos el -3 y el 0 aquí. Y adicionalmente, como tiene paréntesis, significa que ni el -3 pertenece ni el 0 pertenece, solamente son barreras, son fronteras, pero no podemos tocar ni al -3 ni al 0. Eso lo sabemos porque el paréntesis siempre representa un intervalo abierto. Entonces vamos a indicar aquí que el -3 y el 0 no pertenecen a esta región, pero la delimitan. Y ahí la función que va a predominar es la función y igual a 9. Todos estos valores de x, excepto el -3 y el 0, van a obedecer a la función y igual a 9, que es una recta. En el segundo intervalo tenemos otra función que es 9 menos x al cuadrado, y se está moviendo desde 0 hasta 3. Pero si te fijas, ahora el 0 sí pertenece y también pertenece el 3. Ponemos bolita llena para indicar que ahora el 0 y el 3 sí pertenecen a la segunda función. Es decir, el 0 y el 3 van a obedecer a la función 9 menos x cuadrada. El 0, por ejemplo, no puede obedecer a las dos funciones que le rodean al mismo tiempo, porque eso violaría la regla de función. El 0 está obedeciendo a 9 menos x cuadrada. El 3 también, porque ahí tenemos un corchete y los corchetes siempre hacen alusión al intervalo cerrado, es decir, que sí puedo tocar los extremos, el 0 y el 3 en este caso. En el último tramo, la función es 6 menos x. Y esa función comienza en el 3 sin tocarlo, porque pues el 3 ya pertenece a 9 menos x cuadrada, y termina hasta el 9. Ok, si te fijas, pues el 3 no pertenece y tampoco pertenece el 9. Entonces el 3, recordemos, pertenece a 9 menos x cuadrada, no la puedo hacer que pertenezca a 6 menos x, no puede pertenecer a dos funciones al mismo tiempo. Y el 9 viene señalado con un paréntesis, lo cual significa que pues no hay pertenencia. Un valor fronterizo, pero no lo puedo tocar. Bueno, vamos a tratar de graficar esta función. Vamos a empezar por señalar estos valores importantes que son -3, 0, 3 y 9. Vamos a suponer que aquí anda el -3, está el 0, acá está el 3 y supongamos que por acá anda el 9. No lo estoy haciendo una escala muy exacta, pero pues no importa demasiado. La primera parte de la función, que es de -3 a 0, dice que va a obedecer a la función y igual a 9. Y igual a 9 es una recta constante que siempre tiene altura 9. Vamos a graficarla. Vamos a suponer que esta es la altura y igual a 9. Y entonces la gráfica de la función y igual a 9 sería esta recta constante que estás viendo aquí, pero no la puedo graficar toda completa. Me tengo que delimitar a trabajarla solamente desde el -3 hasta el 0, es decir, la sombra de esta función debe de recaer completamente en el intervalo nada más de -3 a 0. Es ahí donde tengo permitido graficarla. Y adicionalmente le voy a señalar una bolita vacía en los extremos porque recordemos que ni el -3 puede pertenecer a la función, ni el 0 puede pertenecer a la función tampoco. Entonces eso lo vamos señalizando con una bolita vacía. Después viene en el segundo intervalo 9 menos x al cuadrado. 9 menos x al cuadrado es una parábola negativa. Sabemos que es una parábola porque la potencia es 2 y sabemos que es negativa porque viene acompañado con un signo menos. Y sabemos que su vértice levanta como máxima altura hasta el 9. Entonces, la parabolita haría algo así. Sin embargo, otra vez no la podemos graficar completa. La tenemos que graficar solamente en el intervalo que lo tenemos permitido, que es nada más de 0 a 3. Es decir, solamente los valores de x que cuando los disparemos como rayos hacia arriba toquen a la función. Entonces, la única región que puedo graficar sería la siguiente. Y pues bueno, ahí voy a poner bolita completamente llena en el 3. Y también deberíamos hacerlo aquí en el 9. Vamos a hacer aquí un recorte. Para la parábola voy a poner bolita llena porque recuerden que el 0 sí pertenece a la parábola. Pero para la recta que está a un lado, ahí voy a poner una bolita vacía. De esta forma. Si te fijas, con esta simbología estoy tratando de decirte que el 0 no pertenece a la recta que está aquí del lado izquierdo. La bolita llena me trato de indicarte que
el 0 sí pertenece a la parábola que estamos dibujando aquí. Y también aquí voy a poner bolita completamente llena porque el 3 ya habíamos determinado que sí pertenece a esta parábola. Por el otro lado tenemos la recta 6 menos x. ¿Qué sabemos de esta recta? Bueno, sabemos que es una recta porque tiene potencia 1, la x es de potencia 1, y sabemos que es negativa porque está multiplicada por un menos, es decir, que es una recta que va a caer. Este 6 lo que nos trata de decir es que la recta tiene que cortar por y igual a 6. Entonces vamos a marcar este punto. Vamos a suponer que esta es la altura y igual a 6. Pero ahora yo quisiera saber un poco más. Yo quisiera saber dónde corta el eje de las x. Entonces, siempre que una función la igualamos a 0 y resolvamos la ecuación, lo que estamos descubriendo es dónde corta esa recta al eje de las x. Entonces, sencillamente, el menos x que está restando lo voy a pasar a sumar y me queda que x es igual a 6, o sea que corta el eje de las x en 6. Este dato solamente lo calculé para saber dar una gráfica más aproximada a la realidad. Entonces es una recta negativa, o sea, con pendiente negativa, que tiene que cortar por y igual a 6 y por x igual a 6 también. No lo estoy haciendo a una escala muy precisa, repito, pero esa sería la idea básica. Ahora, esa gráfica de la recta que estoy dibujando ahí no sería del todo correcta. Tengo que recortarla solamente para el intervalo de mi conveniencia, que es nada más desde el valor de 3 hasta el valor de 9, que sería este de aquí. De esta manera, no la puedo extender más allá porque entonces aquí ya está haciendo sombra con otros valores de x que no le corresponden. Entonces solamente hacer sombra desde el 3 hasta el 9. Nada más, no la puedo ni extender más allá ni más acá, porque estaría violando la regla. Habíamos determinado que el 3 no pertenece a esta recta, sino que pertenece a la parábola. Entonces ponemos aquí una bolita vacía. Y el 9 tampoco pertenece, es la frontera, pero no pertenece a esta recta. Entonces aquí tenemos ya, a grandes rasgos, la gráfica de nuestra función. Y si tenemos la gráfica, pues ya podemos dar dominio y rango. Aquí ponemos eje X, eje Y. Muy bien, vamos a ver. Dominio de la función son todos los X que pertenecen. Recordemos que el dominio se encarga de estudiar los valores de X para los cuales la función está definida. Entonces, hagamos un recorrido visual desde el menos 3 hasta el 9 para ir identificando si todos los valores de X pertenecen a alguna imagen de la función. Podemos ver, por ejemplo, que el menos 3 no pertenece a ningún lado. El menos 3 es frontera, pero no pertenece a esta recta. Entonces el menos 3 está fuera del dominio. Del menos 3 al 0, el primer intervalo, todos estos valores de X están encontrando su imagen en esta recta. Entonces estos valores sí están dentro del dominio. Luego, justamente el 0, pues no pertenece a la recta, pero vemos que sí pertenece a la parábola. Aquí vemos que el 0 está alineado con esta bolita llena, que es justamente el 9. Entonces el 0 sí tiene imagen. Vamos con el siguiente intervalo, que es de 0 a 3. De 0 a 3 también está cubierto. Todos estos valores de X están produciendo imágenes en la parábola. Todos estos. Luego nos detenemos en el 3. El 3 es un valor que sí tiene imagen, por eso tiene bolita completamente llena. El 3 pertenece a la parábola. Luego nos brincamos al siguiente. De 3 hasta el 6. Y luego desde el 6 hasta el 9, excepto el 9, todos estos valores de aquí también están proyectándose hacia abajo sobre la recta. Entonces, todos tienen imagen, excepto el menos 3 y el 9. Como podemos ver, en el menos 3 no pertenece a nadie, hay bolita vacía. Y el 9 tampoco es imagen de nadie, hay una bolita vacía. Entonces, nuestro dominio es abierto desde menos 3 hasta 9. Todos los valores intermedios entre menos 3 y 9 en algún momento son parte de alguna función. Si por ejemplo en el 3 también hubiera habido en este punto rojo, también hubiera una bolita vacía, como es vacía en la recta y vacía en la parábola, hubiéramos dicho que el 3 también está fuera del dominio, pero no es así. No encontramos ningún otro valor que no tuviera imagen. Por lo tanto, aquí está el dominio de nuestra función. Y el rango de f de x es hacer el mismo movimiento analítico con el eje de las y. Vamos a preguntarnos qué es lo más abajo que llega a la función. Si yo estoy mirando la función desde arriba hacia abajo, es decir, en el eje de las y, yo tengo que averiguar cuál es lo más abajo que llega. Bueno, lo más abajo que llega es este punto, pero no sabemos con exactitud qué altura tiene este punto. Es una pregunta en este momento que está abierta. ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Qué altura tiene este punto, que es el punto más bajo que alcanza la función? Pues vamos a evaluar el 9 en la recta para saber qué coordenada y es esa. Esta recta les recuerdo que es 6 menos x, es la función y igual a 6 menos x. Si esta recta 6 menos x, que es la que estoy tocando con el dedito, la evaluamos en el 9, o sea, sustituimos la x por 9,
obtenemos menos 3. Esto nos da la información que andamos buscando. Quiere decir que esta altura mínima es la altura mínima que alcanza la función, es menos 3. Ya podemos quitar aquí el signo de pregunta y asegurar que esta altura es menos 3. Sin embargo, esta altura es fronteriza, pero no la tocamos porque recuerden que el 9 no produce imagen. Entonces, si el 9 no produce la altura menos 3, estamos diciendo que el menos 3 es lo más abajo que llega la función, pero sin alcanzar a tocarlo, porque recuerden, aquí hay una bolita vacía. Entonces, nuestro rango empieza en menos 3, pero también con paréntesis, como un intervalo abierto. Si yo lo pongo como corchete, estoy diciendo que algún X tiene como imagen al menos 3 y nadie tiene como imagen al menos 3. El 9 sería el único candidato que tuviera como imagen al menos 3, pero el 9 no está dentro de mi dominio. Entonces decimos intervalo abierto. O sea, el menos 3 es lo más abajo que llega la función, pero al ras nos pegamos mucho al menos 3, pero sin tocarlo a la precisión. Vamos a hacer la misma pregunta, pero hacia arriba. ¿Qué es lo más alto que vemos que llegue nuestra función? Bueno, lo más alto que llega la función es a esta altura, que es 9. Y 9 sí forma parte de nuestras imágenes por esta bolita e inclusive por todos estos valores de x. Y es lo más arriba que llega a nuestra función. Entonces aquí podemos poner 9 y como el 9 sí es imagen de alguien, de hecho de muchos valores, entonces lo ponemos con corchete. Ya nada más vamos a mejorar un poquito el rango. Siempre conviene hacer una visualización en el intermedio. Entre el valor más pequeño y el valor más alto hay que identificar que todas las alturas entre menos 3 y 9 correspondan con algún valor de x, que no haya ningún hueco por ahí. Y vemos que no hay ninguno. Si observamos cada altura y disparamos nuestra visión tanto a derecha como a izquierda, pues siempre nos vamos a encontrar algún punto de la función. Sobre todo la parábola, ¿no? La parábola arrasa con casi todas las alturas. Y luego las alturas que están por debajo del eje X se las lleva este pedacito de la recta. Yo hago una visualización hacia la derecha y siempre estoy constantemente encontrándome función sin que haya huequitos. Por lo tanto, podemos asegurar que en efecto nuestro rango es el que acabamos de decir. Menos 3 abierto a 9 cerrado. Y con eso terminamos el primer ejercicio. Muy bien, en el ejercicio número 2 nos preguntan si estas dos funciones son mutuamente una a la inversa de la otra. Bueno, vamos a aludir a nuestra definición. Aquí tenemos las dos funciones y entonces vamos a leer la definición para que sencillamente con eso sepamos qué es lo que se tenía que hacer. Esta definición dice que si f evaluado en g, que es la otra función que nos dan, que da lo mismo que si hubiéramos evaluado g en f, tiene que ser igual a x. Esto se conoce como la función identidad. Si esto que acabo de escribir en color verde ocurre entre dos funciones f y g, entonces f y g son inversas mutuamente. Es decir, que la inversa de f no es otra cosa más que g de x, o la inversa de g no es otra cosa más que la función f de x. La primera función es esta raíz, mientras que la segunda función es x cúbica más 2. Sencillito, vamos a evaluar f en g y vamos a evaluar g en f y vamos a ver a dónde nos lleva. Y según la definición nos tiene que llevar a x. Veamos. La función f es raíz cúbica de x menos 2, pero como vamos a evaluar la función f en otra cosa, en lugar de la x vamos a poner a la función g. Entonces, donde yo me encuentro una x en su lugar, voy a poner a la función g de x y este menos 2 que ahí teníamos. Entonces, sencillamente sustituimos. ¿Quién es la función g de x? La función g de x es x cúbica más 2 y la ponemos justo aquí, con el menos 2 que teníamos ahí. Muy bien. Entonces hacemos las cuentas. 2 con menos 2 se cancela y nos queda la raíz cúbica de x al cubo. Y como bien sabemos, algo que está bajo una raíz cúbica se puede escribir como elevado a la 1/3. Y aquí, como tenemos doble exponente, multiplicamos exponente contra exponente. 3 por 1/3 nos quedan 3/3, pero 3/3 es igual a un entero. Y x elevado a la 1 no es otra cosa más que x. Muy bien. Si llegamos a x como lo promete la definición, vamos a ver al revés. Ahora vamos a evaluar g en f. ¿Quién es la función g? La función g es x cúbica más 2, pero la vamos a evaluar en f. Entonces aquí, en el lugar de la x, justo aquí donde voy a poner este puntito, aquí voy a poner a la función f de x elevado al cubo. Bueno, la función f de x es raíz cúbica de x menos 2, la vamos a elevar al cubo, como aquí lo prometen.
más 2. Ok, pues pasa algo similar. El x menos 2, que tiene raíz cúbica, es lo mismo que elevarlo a la 1/3 y está elevado al cubo, más el 2 que tenemos aparte. Luego aquí multiplicamos exponente contra exponente y nos queda x menos 2 elevado a la 3/3 más 2. Pero 3/3 no es otra cosa más que un entero. Nos queda x menos 2 elevado a la 1 más el 2, pues se va este 2 con este 2 y nos queda x. Muy bien. Así que, sencillamente usando la definición, nos dimos cuenta que f evaluado en g da x y g evaluado en f también da x. Por lo tanto, la conclusión es que f y g son mutuamente inversas. Y con eso concluiría el ejercicio número 2. El ejercicio número 3 nos pide que resolvamos estos límites sin aludir a la regla del L'Hopital. Muy bien, vamos para allá. Muy bien, el primer límite que nos proponen es este. Recuerden que siempre es conveniente sustituir el valor al que tiende la x en todas las x de la función para ver qué clase de indeterminación tengamos o en todo caso qué tal que nos queda una expresión ya directa. Veamos, sustituimos la x por un 3, entonces tenemos 3 menos 3, menos 6 entre 3 al cuadrado menos 9, y entonces aquí nos queda 1 entre 3 menos 3 que nos da 0, menos 6 entre 9 menos 9, que pues 9 menos 9 nos da 0 porque es 3 al cuadrado 9, ¿verdad? Sabemos que en límites un número dividido entre 0 nos da infinito. Entonces aquí tenemos número entre 0 es infinito, menos otro número entre infinito nos da infinito. Te recuerdo que las indeterminaciones son las siguientes: 0 sobre 0, infinito menos infinito, infinito entre infinito, 1 elevado al infinito, 0 elevado a la 0. Todas estas son indeterminaciones y acaba de aparecer una de ellas. Entonces quiere decir que este no es un límite directo y tenemos que darle algún tratamiento. Lo que vamos a hacer es hacer esta resta de fracciones. Muy bien, nosotros sabemos que cuando sumamos o restamos fracciones, aplicamos el método cruzado, es decir, multiplicamos este por este. Esto nos da x cuadrada menos 9 por 1, pues sigue siendo x cuadrada menos 9, menos, porque en medio de las operaciones hay un menos, 6 que multiplica a esta expresión, y por acá la multiplicación de los denominadores, que es x menos 3 por x cuadrada menos 9. Entonces, vamos a agrupar y resolver algunas cosas. Aquí tenemos x cuadrada menos 9 y luego multiplicamos este menos 6 distributivamente tanto por la x como por el menos 3. Entonces, menos 6 por x es menos 6x y menos 6 por menos 3 son más 18. Menos por menos es más. Vamos a quitar esto. Dividido entre, pues, x menos 3 por x cuadrada menos 9. Nos queda límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 6x y 18 si le quitamos 9, eso nos da 9 positivo, entre x menos 3 por x cuadrada menos 9. Muy bien. Ahora, esto no ha quitado la indeterminación. Si tú vuelves a reevaluar, te fijas que nos vuelve a dar 0 sobre 0. Mira, 3 al cuadrado 9, menos 6 por 3 son 18, así que 9 menos 18 son menos 9, más 9. En el numerador obtenemos 0. Y aquí directamente 3 menos 3 es 0. Y multiplicado por cualquier cosa, pues sigue siendo 0. Así que esto no ha quitado la indeterminación, pero ya nos permite una estructura más cómoda para factorizar. Vamos a factorizar tanto el numerador como el denominador. Obtenemos límite cuando x tiende a 3 y factorizamos esto como es cuadrática simple. Aplicamos el aspa sencilla y sencillamente vamos a buscar dos números que multiplicados me den el 9, que está como término independiente, pero que sumados me den el menos 6, que está como coeficiente lineal. Pues esos números son menos 3 y menos 3, porque si tú te fijas, si multiplicas menos 3 por la ley de signos, es positivo 9, y menos 3 nos da menos 6. Abajo tenemos x menos 3 y x cuadrada menos 9 es una diferencia de cuadrados que debes de saber que se factoriza como x menos 3 por x más 3, que son las respectivas raíces cuadradas, tanto de x cuadrada como de 9, conjugadas. Primero se restan, luego se suman. Podemos ver que se cancela x menos 3 con x menos 3, x menos 3 con x menos 3, y entonces obtenemos el límite cuando x tiende a 3 que sobrevive. Arriba quedó vacío el numerador. Cuando quede vacío el numerador, pones un 1 siempre. Y abajo sobrevivió x más 3. Por lo tanto, ya podemos resustituir porque ya la indeterminación ha desaparecido. Entonces nos queda 3 más 3 y 3 más 3 son 6. Así que el límite es un sexto. Esta es la respuesta al primer ejercicio. El segundo límite es un límite al infinito. Si sustituimos de inmediato, nos damos cuenta de que pues es infinito más 9, pues sigue siendo infinito, y la raíz de un infinito, pues sigue dando infinito. Y aquí
Si sustituimos la x por infinito, nos queda raíz de infinito, entonces infinito menos infinito. Así que otra vez tenemos una indeterminación. Por lo tanto, tenemos que trabajar esta expresión algebraica de alguna otra forma. Vamos a conjugar. Cuando tengamos raíces cuadradas, lo mejor es conjugar. ¿Qué significa eso? Vamos a ver qué significa conjugar. Tenemos x más 9 menos raíz de x. Si te fijas, estas dos raíces están separadas por un menos. Entonces, el conjugado de esta resta sería expresarlas ahora separadas por un más. Entonces vamos a multiplicar por el conjugado, que es x más 9 raíz más, aquí está la conjugación con el más, raíz de x. Pero si tú multiplicas por una cantidad o una expresión que no estaba, pues tienes que hacer lo mismo abajo. Tienes que compensar lo que acabas de hacer, que es dividir entre la misma cantidad. Muy bien. Entonces aquí se acaba de producir una identidad algebraica, porque si te fijas, se está cumpliendo la raíz de x más 9 si la tomamos como a, y la raíz de x la tomamos como b, entonces tenemos a menos b. Y del otro lado, la raíz de x más 9 que dijimos que es a, y la raíz de x es b, entonces aquí se están sumando. Mira, tenemos una identidad algebraica muy conocida, que es a menos b por a más b. Esto nos devuelve a cuadrada menos b cuadrada. Es decir, este es a, este es b, este es a, este es b. Primero se están restando, luego se están sumando. Entonces se consigue la identidad algebraica. Muy bien, entonces vamos a aplicar esa identidad. A cuadrada, que dijimos que a es x más 9 raíz, pero la tenemos que elevar al cuadrado, menos b cuadrada. ¿Quién es b? Raíz de x, pero elevada al cuadrado. Lo de abajo, bueno, lo de abajo lo mantenemos intacto. X más 9 más raíz de x. Esto me va a permitir, si te fijas, cancelar este cuadrado con esta raíz. Así que obtenemos el límite cuando x tiende al infinito de x más 9, ya sin la raíz y sin el cuadrado, menos x entre x más 9 raíz más raíz de x. Esta x con esta x, como una está sumando y el otro está restando, entonces las podemos eliminar y nos queda el límite cuando x tiende al infinito de 9, ¿verdad? Entre x más 9 más raíz de x. Vamos a resustituir a ver qué ocurre. Nos quedaría 9. Cuando ya volvemos a evaluar, a resustituir, ya puedo quitar la palabra límite. Entonces aquí tendríamos infinito más 9 más infinito bajo una raíz. Pero bueno, infinito más 9 sigue siendo infinito y la raíz de infinito es infinito. Más otro infinito que está acá, pues nos da 9 entre infinito. Si te fijas, ahora no tenemos la indeterminación infinito menos infinito. Ahora apareció infinito más infinito, que pues sigue siendo infinito. Y en límites, cuando tenemos un número entre infinito, eso se dice que es cero. Así que el límite de esta función es igual a cero. Y ahí estarían los dos límites respondidos. En el siguiente ejercicio nos pide que encontremos estas dos derivaciones, encontrar la primera derivada de las siguientes funciones. Veamos. Bueno, si te fijas, la primera función que nos dan es una función implícita, porque depende tanto de la variable x como de la variable y. No está despejada la variable y es completamente dependiente de x como la gran mayoría de funciones que estamos trabajando, sino que al contrario, pues ahora tiene a las dos variables dentro de la misma expresión. Entonces, vamos a considerar que y es función de x. Y por lo tanto, esto se conoce al encontrar dy de x, se llama derivada implícita. La expresión depende tanto de la función que quiero derivar, que es y, tanto de la variable x, que es la variable independiente. Entonces, lo que se hace para la derivada implícita es derivar en ambos lados respecto de x, pero la única regla que vamos a aplicar es que cuando derivemos algo con la variable y, tenemos que multiplicar por el factor de y de x. Empezamos, a ver. Bueno, entonces aplicamos la derivada respecto de x en ambos lados, derivada de seno de x más y del otro lado también la derivada respecto de x de y cuadrada por coseno de x. Ok, ahora derivamos en ambos lados. ¿Qué sabemos de la derivada del seno? La derivada del seno es un coseno. El ángulo sigue siendo el mismo, pero luego la regla de la cadena nos dice que siempre tenemos que derivar ahora al ángulo que en este momento es x más y. La derivada de una función trigonométrica no está completa si no multiplicamos también por la derivada del ángulo. Tengan cuidado, por favor. Y luego, ¿qué pasa de este lado? De este lado tengo un producto de funciones. Tengo la función a, que es y cuadrada, y la función b, que es coseno de x. Te quiero recordar cómo se deriva un producto de funciones. Tienes la derivada de a por b. La regla del producto dice que hay que tomar la derivada de a, o sea, de la primera función, por la segunda sin derivar y luego los papeles se invierten. La primera función se deja quieta sin derivar
y se multiplica por la derivada de la segunda función. Esta es la regla del producto. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Voy a considerar que y cuadrada es a y que coseno de x es b. Así que, ¿cómo me quedaría la regla del producto? El primer paso es derivar a la primera función, o sea, derivada respecto de x de y cuadrada. Luego, el segundo paso es multiplicar por la segunda función sin hacerle nada. La función secundaria es coseno de x. Luego más. Luego, el tercer paso es dejar la primera función sin derivar, que es y cuadrada. Y el último paso es multiplicar por la derivada de la segunda función. La segunda función es coseno de x. Ahí dejamos esas derivadas pendientes. Vamos a continuar. Del lado izquierdo que tenemos, pues coseno de x más y ya está listo. Y ahora tenemos que derivar una suma de funciones. La derivada de la suma de funciones es la suma de las derivadas. O sea, puedo distribuir la derivada de forma lineal, término a término. Entonces aquí quedaría multiplicando. La derivada de x es 1, mientras que la derivada de y también es 1 porque le vamos a dar el mismo tratamiento que le hubiéramos dado a la x, pero recuerda que si acabas de derivar, tienes que multiplicar por dy de x. Entonces, la derivada de y es 1 por dy de x, nos queda dy de x. Del otro lado, ¿qué se tiene? Derivada de y cuadrada, la vamos a derivar igualito que como si fuera una x, es 2y, pero acabas de derivar algo con y. Lo que dijimos es que tenemos que multiplicar por dy de x cada vez que derivemos algo con y. Y luego al lado tengo el coseno de x, no le hacemos nada, más y cuadrada, no le hacemos nada. Y aquí tengo que derivar al coseno de x. La derivada del coseno es el menos seno de x. Y la derivada del angulito es 1. Así que ya no voy a poner aquí un 1 que sería redundante, ya sería trivial. Entonces, este coseno de x más y se tiene que distribuir a este corchete porque quedó multiplicando. Así que nos quedaría coseno de x más y por 1 sigue siendo coseno de x más y. Y coseno de x más y por la derivada, pues es más coseno de x más y por dy de x. Del otro lado tenemos 2y por dy de x por coseno de x. Y aquí sencillamente podemos sacar este menos y cambiarlo aquí el más. Más por menos es menos, entonces nos queda menos y cuadrada seno de x. Muy bien. La derivada ya está lograda. Ahora lo que queremos es encontrar dy de x. Entonces vamos a pasar lo que tenga dy de x, vamos a pasarlo al lado izquierdo. Y que lo que no tenga dy de x, vamos a pasarlo del lado derecho. Muy bien, entonces este coseno se queda aquí en su lugar. Coseno de x más y por dy de x. Y este de aquí lo vamos a pasar hacia atrás como menos 2y coseno de x por dy de x. Nada más cambié tantito el orden. Luego, este coseno de x más y que no contiene dy de x, se está sumando, lo vamos a pasar a restar. Entonces, menos coseno de x más y. Y este que ya teníamos ahí era menos y cuadrada seno de x. Del lado izquierdo factorizamos dy de x. Si te fijas, dy de x está multiplicando tanto al coseno de x más y como a menos 2y coseno de x. Del lado derecho nos queda menos coseno de x más y menos y cuadrada seno de x. Y ahora pues ya estamos a un paso porque coseno, todo este paréntesis que está multiplicando a dy de x, pues claramente si está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces tenemos que dy de x es menos coseno de x más y menos y cuadrada seno de x. Y ya dijimos, este bicho multiplica, entonces va a pasar a dividir como coseno de x más y menos 2y coseno de x. Y como hay demasiados menos, inclusive podemos mejorar un poquito. En realidad la derivada ya está, ¿eh? Este ya hubiera sido un resultado válido, pero muchos signos negativos aquí. Fíjate, este menos está multiplicando tanto al coseno como a menos y cuadrada, así que lo podemos dejar afuera como coseno de x más y cuadrada seno de x. Y entonces este menos que dejamos afuera, se lo podemos poner aquí al denominador, que es coseno de x más y menos y cuadrada coseno de x. Y entonces este menos que le quitamos al numerador, se lo asignamos al denominador, menos por más es menos y menos por menos es más. Entonces esta y cuadrada ya me quedaría positiva y este coseno quedaría negativo. Y así ya me queda algo mucho más positivo que lo que teníamos originalmente. Arriba tenemos coseno de x más y cuadrada seno de x, mientras que abajo ya queda la y cuadrada positiva, la voy a poner en primer posición y el coseno quedaría negativo, coseno de x más y se ve mucho más elegante que el resultado que habíamos dado originalmente. Entonces aquí tenemos el ejercicio resuelto. Esto es derivada implícita. Muy bien, la segunda función que nos piden derivar, esta sí es explícita, porque si te fijas, sí está completamente despejada la y la expresión depende solamente de x, así que esta sí es una derivada explícita. Bueno, pues hay algunas cosas que podemos resolver
antes de derivar. Así como está, se puede derivar sin problemas. Es un producto de funciones, es una x por un logaritmo. Aplicaríamos la regla del producto. Pero siempre que una expresión se pueda reducir un poquito, pues lo podemos hacer. Fíjate, lo voy a reescribir de la siguiente forma. Esto es lo mismo que x por logaritmo natural de x a la menos 3, porque si un elemento está dividiendo, lo puedo convertir en numerador, pero cambiaríamos el signo de su exponente. Si abajo su exponente era positivo, al trasladarlo hacia arriba queda como exponente negativo. Y adicionalmente este menos 3 lo puedo dejar por fuera del logaritmo, fundamentándome en esta regla de los logaritmos. Esta regla dice que si tenemos el logaritmo natural de a elevado a la r, esta r, este exponente, lo podemos sacar a multiplicar al logaritmo. Entonces, esto es lo que voy a hacer con este menos 3, fundamentándome en esa regla, obteniendo entonces y es igual a menos 3, ya lo sacamos, lo mandamos para acá afuera, menos 3 por x por el logaritmo natural de x. Muy bien. Entonces ahora sí, esta expresión es equivalente a la que teníamos originalmente y es muchísimo más fácil de derivar, es más breve. Entonces, listo, aplicamos dy de x. Entonces, esta constante, como está multiplicando, la podemos dejar afuera. Eso es por linealidad. La derivada, al ser una operación lineal, pues entonces me permite dejar afuera las constantes. Y adentro solamente tenemos x por logaritmo natural de x. Tenemos un producto de funciones. Esta es la función a y esta es la función b. Ya en el primer ejercicio te dije qué hacer con la regla del producto, pero te lo vuelvo a escribir. La derivada del producto a por b con respecto de x es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Entonces, si consideramos que a es x y que b es el logaritmo natural de x, veamos qué se tiene. Entonces, dy de x es menos 3 que multiplica y aplicamos la regla del producto. Derivada de la primera función sería derivada de x respecto de x por la segunda función sin derivar, que es logaritmo natural de x, más, ahora los papeles se invierten, la primera función sin derivar, que es x, por la derivada respecto de x de la segunda función, que es el logaritmo natural de x. Muy bien. ¿Qué se tiene entonces? Esto es menos 3. Pues esta derivada es muy fácil. La derivada de x respecto de sí misma es 1 por el logaritmo natural de x, que no le estamos haciendo nada, más x, que no le estamos haciendo nada, y el logaritmo natural de x es 1 entre x. Recuerda que hay que tomar al argumento, que es x, y derivarlo. La derivada de x es 1, y dividimos entre el argumento mismo. Cuando nos referimos a argumento, estamos hablando de este paréntesis que está dentro del logaritmo. La derivada de este argumento es 1, y dividimos entre el argumento mismo. Entonces, pues evidentemente aquí, pues esta x que multiplica con esta x que divide, se me van a cancelar, así que obtenemos de y de x es igual a menos 3 por 1 por cualquier cosa sigue siendo la misma cosa, así que nos queda el logaritmo natural de x más, y aquí nada más sobrevivió el 1 a la cancelación. Y listo, esta sería la derivada con el menos 3 factorizado. Si quieres volver a multiplicar por el menos 3, pues te quedaría menos 3 veces el logaritmo natural de x menos 3. Y este menos 3, con la misma regla de los logaritmos que te platiqué, lo puedes regresar al argumento como exponente. Así que te quedaría que dy de x pudiera ser también logaritmo de x a la menos 3 menos 3. Esa es otra forma. Y recuerda que el logaritmo de x a la menos 3, pues era lo mismo que el logaritmo de 1 sobre x cúbica menos 3. Entonces, ya sea esta o esta o esta es válida. Cualquiera de las tres es válida. Personalmente yo me quedaría con esta. Me parece que es la más elegante de todas, pero cualquiera de las otras dos es equivalente siempre y cuando pongas en tu examen por qué pudiste convertirlo en esto, pues por las reglas de los logaritmos. Y esta la puedes bajar por la regla de los exponentes. Muy bien, eso sería todo en cuanto a las derivadas. Muy bien, en este ejercicio que es el más largo y el último del examen, pues nos piden hallar los puntos máximos, mínimos, puntos de inflexión, intervalos de crecimiento con cavidad hacia arriba, hacia abajo. Vamos con los puntos críticos. Los puntos críticos, por definición, son los puntos donde la primera derivada se anula. Así que pues necesitamos encontrar la primera derivada de esta función, que como voy a tomar en cuenta que ya sabes derivar, es 15x cuarta menos 15x al cuadrado. Y lo que hacemos para encontrar los puntos críticos es igualar esta derivada a cero. Entonces la derivada, esta expresión la vamos a igualar a cero y resolvemos esta ecuación. Esta es una ecuación de grado 4 y yo veo aquí un factor común, como podemos ver. Los dos términos tienen como múltiplo al 15 y también ambos están multiplicados mínimo como por x al cuadrado. Entonces podemos sacar factor común 15x al cuadrado, que es factor común de x cuadrada menos 1.
Si te fijas, 15x cuadrada por x cuadrada y luego por -1 nos volvería a dar esta expresión que tenemos acá. Así que, pues puedes estar tranquilo que la factorización es correcta. Adicionalmente, x cuadrada -1 se puede volver a factorizar porque es una diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces tendremos 15x al cuadrado por x más 1 por x menos 1, que es la factorización de esta diferencia de cuadrados. Y todo está igualado a cero. Muy bien. Ya que llegamos a este punto, cada uno de esos factores se tiene que igualar a cero. Nuestro primer factor es 15x al cuadrado, y al igualarlo a cero, pues encontramos x al cuadrado es igual a cero entre 15, ¿verdad? Lo cual, pues es igual a cero, y entonces la raíz de cero, pues es cero. Así que aquí tenemos nuestro primer valor crítico. El otro factor, que es x más 1 y x menos 1, nos van a proporcionar los otros dos valores críticos. Si x más 1 es igual a 0, por despeje, x es igual a -1. Aquí está el segundo. Y el otro factor es x menos 1. Si x menos 1 también lo igualamos a 0, entonces por despeje, si pasamos el -1 que está restando a sumar, nos queda que x es igual a 1. Muy bien. Aquí tenemos los valores críticos. Muy bien, pero nos piden los puntos críticos. Vamos a llamarle A al primer punto, que tiene por coordenadas al -1 y no sabemos su coordenada en Y. Vamos a llamarle B al otro punto, que tiene por coordenada 1. No conozco su coordenada en Y, ahorita la vamos a encontrar. 1 menos 1 y ahora también el 0. Vamos a llamarle P a este último punto. 0 y no conozco su coordenada en Y. ¿Cómo le hacemos? Sencillo, vamos a sustituir en la función. Es decir, el -1, el 1 y el 0, que son nuestros tres valores críticos, para conocer su coordenada Y, podemos averiguarla si sustituimos en la función. Si hacemos f de -1, es sustituir el -1 en la función original, es decir, 3 por -1 a la quinta, menos 5 por -1 al cubo, que si te fijas, pues es evaluar en la función original que está hasta arriba de la pantalla. Para no tardarnos demasiado, esta cuenta nos da 2. Por lo tanto, quiere decir que el punto A tiene por coordenadas -1,2. Ese es el primer punto crítico. Ya no es un valor crítico, ahora sí le puedo llamar punto crítico, porque un punto depende de dos coordenadas, no nada más de una. Ahora vamos con B. Si quiero averiguar la coordenada de B, entonces tenemos f de 1, 3 por 1 a la quinta, menos 5 por 1 al cubo. Veremos que esto nos da -2. Entonces ya conozco la coordenada completa del punto B, 1, -2. Ahora, ¿y el punto P qué rollo? Pues lo mismo, si sustituimos en la función original y hacemos f evaluado en 0, tendríamos 3 por 0 a la quinta, menos 5 por 0 al cubo, y bueno, eso nos daría 0. Por lo tanto, el punto P tiene por coordenadas 0 en X y 0 en Y también. Y con esto ya podemos dar respuesta, digamos, al primer inciso, que es, pues, los puntos críticos. Ahora queremos saber si estos puntos críticos conforman un máximo o conforman un mínimo. ¿Cómo le podemos hacer? Vamos a ocupar el criterio de la primer derivada, que es volver a derivar la primer derivada. Nuestra primer derivada nos dio 15x cuarta menos 15x al cuadrado. Si volvemos a derivar, nos queda 60x al cubo menos 30x. Muy bien, ahora lo que debemos hacer con los puntos críticos es evaluarlos en esta segunda derivada. Si f' evaluado en un punto crítico es mayor que 0, entonces es un mínimo. Mientras que si la segunda derivada evaluada en un punto crítico c nos da algo menor que 0, o sea, negativo, entonces se trata de un máximo. Nuestro primer valor crítico en x fue -1. Veamos, si evaluamos 60 por -1 al cubo, menos 30 por -1, y haces las cuentas poco a poco, te darás cuenta que esto nos da -30, lo cual es menor que 0, entonces ya tenemos que ahí hay un máximo en el punto A, que tiene por coordenadas -1,2. Este -30 realmente no me sirve de nada, es solamente saber qué signo tiene. Como tiene signo negativo, es menor que 0, y con eso me basta para caracterizarlo como máximo. Entonces, f' evaluado en el 1, que es el siguiente valor crítico, es 60 por 1 al cubo, menos 30 por 1. Este nos da 30 positivo. El 30 es un valor mayor que 0, y cuando la segunda derivada nos da mayor que 0 en un punto crítico, eso quiere decir que es un mínimo. Entonces decimos existe un mínimo en B, que tiene por coordenadas 1, -2. Muy bien. Nos falta el tercer punto crítico, a ver qué es, el punto P, ¿no? Entonces, f'B' evaluado en 0. Recuerden que el punto P tiene coordenadas 0 en X, 0 en Y. 60 por 0 al cubo menos 30 por 0, pues esto es todo 0. Pero el 0 no tiene signo. El 0 es algo sin signo. Por lo tanto, este debe ser un punto de inflexión, pero lo vamos a demostrar un poco más tarde. Entonces vamos a decir que hay un punto de inflexión en el punto P 0,0, pero lo vamos a dejar, digamos, en duda, porque lo vamos a probar más tarde con el criterio
justamente de los puntos de inflexión. Entonces vamos con la fase 3, que es justamente encontrar nuestros puntos de inflexión. Los puntos de inflexión se encuentran haciendo la segunda derivada igualada a cero. Es aquí donde se empiezan a confundir porque la segunda derivada se ocupa dos veces. La primera vez se ocupa para determinar si un punto crítico es máximo o mínimo evaluando en la segunda derivada. Pero ahora no vamos a evaluar la segunda derivada, ahora la vamos a igualar a cero y vamos a resolver esa ecuación. Esas soluciones van a conformar los puntos de inflexión y más adelante te voy a decir qué significan los puntos de inflexión. A ver, entonces la segunda derivada dijimos que viene dada por 60x al cubo menos 30x y la tenemos que igualar a cero. Muy bien, esta es una ecuación cúbica, vamos a factorizar porque tanto el 60 como el 30 son múltiplos de 30 y puedo factorizar una x, la más pequeña es la de potencia 1, entonces mi factor común es 30x y sería 2x al cuadrado menos 1. Este factor se puede volver a factorizar por una diferencia de cuadrados. Saco raíz de 2, pues ese es un valor inexacto, lo dejo como raíz de 2. Raíz de x cuadrada es x. La raíz de 1 vuelve a ser 1, así que las conjugamos. Estoy haciendo una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, ahí tengo ya factorizado esa ecuación. Ya que tienes factorizada la ecuación, cada uno de los factores siempre se tiene que igualar a cero. El primer factor es 30x. Si lo igualas a cero, te queda x es igual a 0 sobre 30, o sea, x igual a cero. Con lo que confirmamos que el punto P, ¿se acuerdan que tenía por coordenada 0, 0? Sí es un punto de inflexión, lo acabamos de confirmar en este instante. Ahora vamos con los otros dos factores. Raíz de 2 por x más 1 igual a 0. Si despejamos, nos queda raíz de 2 por x es igual a menos 1 y luego x es igual a menos 1 sobre raíz de 2. Aquí está otro punto de inflexión. Vamos con el otro que es con el último factor. Nuestro último factor es raíz de 2 por x menos 1 igual a 0. Despejamos. Raíz de 2 de x es igual a 1 porque el menos 1 estaba restando, pasó sumando. El raíz de 2 que está multiplicando pasa a dividir y aquí tenemos el otro punto de inflexión. Ahora, otra vez, recuerda que los puntos son de dos coordenadas. Estos son solamente las coordenadas en x de esos puntos de inflexión. Para averiguar cuáles son los puntos de inflexión completos con todo y su coordenada y, vamos a evaluar en la función original. Siempre que quieras conocer la coordenada y de cualquier punto de la función, vas a evaluar en la función original. Bueno, el primero ya lo conocemos, ese ya está completo, es 0, 0, pero no sabemos cuál es la coordenada y para este ni para este otro. La cuenta sería f evaluada en menos 1 sobre raíz de 2, 3 por x quinta, o sea, 3 por menos 1 sobre raíz de 2 a la quinta, menos 5x al cubo, o sea, menos 5 por menos 1 sobre raíz de 2 al cubo. Yo ya te puedo prometer que el resultado de esta evaluación es 7 sobre 4 raíz de 2. Muy bien, y este valor es aproximadamente 1.23 y más decimales. Entonces tenemos el segundo punto de inflexión, vamos a llamarle Q, de coordenadas menos 1 sobre raíz de 2, 7 sobre 4 raíz de 2. Falta saber cuál es la coordenada y de 1 sobre raíz de 2. Entonces igual, evaluamos en la función, es igual a 3 por 1 sobre raíz de 2 a la quinta, menos 5 sobre 1 sobre raíz de 2 al cubo. Esto si lo haces poco a poco con cuidado, verás que obtienes menos 7 sobre 4 raíz de 2, que es aproximadamente este mismo valor que está arriba, pero en negativo. Ok, entonces este punto vamos a llamarle R de inflexión, que tiene por coordenadas 1 sobre raíz de 2, menos 7 sobre 4 raíz de 2. Ni modo, no todas las coordenadas son bonitas. Y acuérdate que podemos agregar el punto P de inflexión que ya habíamos demostrado que era el 0, 0. Así que aquí se completa otro de los apartados del ejercicio, que es hallar los puntos de inflexión. Vamos con el apartado 3. El apartado 3 nos habla del crecimiento. Si tú quieres encontrar el intervalo donde la función está creciendo, entonces tienes que tomar alguna de estas desigualdades. Tienes que tomar f' de x mayor que 0 o f' de x menor que 0, pero cuidado, si eliges esta donde la primera derivada es mayor que 0, o sea, positiva, donde la desigualdad sea verdadera, entonces ahí va a ser creciente. Donde esta desigualdad sea falsa, ahí va a ser decreciente. Y si eliges esta, entonces la cosa es al revés. Donde sea verdadera, la función es decreciente y donde sea falsa, la función es creciente. Entonces, normalmente la que yo agarro es esta. La primera derivada ya la teníamos calculada. Al resolver la desigualdad, 15x cuarta menos 15x al cuadrado mayor que 0, bueno, nos damos cuenta que esta es una desigualdad grado 4. Cuando nos enseñaron a resolver desigualdades, nos dijeron que a partir del grado 2 hacia arriba,
tenemos que buscar los puntos críticos. Los puntos críticos de la primera derivada ya los teníamos calculados, ya habíamos visto que eran -1, 0 y 1. Los podemos poner en una recta numérica. Muy bien, vamos a tomar valores de prueba. Un valor de prueba que esté a la izquierda del -1, pues pudiera ser, por ejemplo, el -2. Un valor de prueba que esté entre -1 y 0 pudiera ser, por ejemplo, el -0.5. Si tú quieres usar otro adelante, nada más asegúrate de que sí esté dentro de ese intervalo. Un valor de prueba entre 0 y 1 pudiera ser el 0.5 positivo, y un valor a la derecha del 1 que nos puede servir de prueba, pues pudiera ser el 2, el 3, etcétera. Bueno, entonces vamos a poner colorcitos y vamos a ver donde sea verdadera, ahí vamos a pintar en color verde y vamos a decir que es creciente. Donde sea falsa, vamos a pintar en color rojo y ahí vamos a decir que la función es decreciente. Cada uno de los valores de prueba, -2, -0.5, 0.5 y 2, los vamos a evaluar en la derivada. Veamos, entonces nos queda 15 por -2 a la cuarta, menos 15 por -2 al cuadrado. Esto nos da 180. El 180 es mayor que 0, porque acuérdate que nuestra desigualdad dice mayor que 0. ¿El 180 es mayor que 0? Sí, por supuesto que sí, es verdadera. Entonces ahí, en ese primer intervalo, por lo tanto dijimos que ahí es creciente. Ahora, ni en el -1, ni en el 0, ni en el 1 va a ser ni creciente ni decreciente, así que ahí por favor ponle bolita vacía, porque el 0, el 1 y el -1 están fuera de los intervalos de crecimiento, no los vayas a considerar. Vamos con el siguiente valor de prueba que es -0.5, entonces hacemos lo mismo, 15 por -0.5 elevado a la cuarta, menos 15 por -0.5 al cuadrado. Esto nos da -2.81 aproximadamente. Lo único que me interesa es el signo. ¿El -2.81 es mayor que 0? Claro que no, porque es negativo. Entonces ahí la desigualdad es falsa. Por lo tanto, aquí dijimos que donde sea falsa vamos a pintar el color rojo. Quiere decir que ahí es decreciente la función. Vamos con el 0.5. 15 por 0.5 a la cuarta menos 15 por 0.5 al cuadrado. Y nos vuelve a dar, de hecho, -2.81, que otra vez no es mayor que 0, es falsa, entonces vuelve a ser decreciente. Quiere decir que la función es decreciente de -1 a 1, pero se brinca al 0. O sea, en el 0 no es ni creciente ni decreciente. Luego vamos a ver en el último intervalo, que es con el valor de prueba que elegimos que fue x igual a 2. Entonces 15 por 2 a la cuarta, menos 15 por 2 al cuadrado. Y si evaluamos, nos vuelve a dar 180, que sabemos que en efecto sí es mayor que 0. Así que entonces ahí es creciente la función. Perfecto. Conclusión. F de x es creciente en el intervalo, veamos, ¿dónde quedó color verde? Desde -infinito hasta el -1, pero sin tocarlo. Así que recuerda que cuando decimos sin tocarlo, quiere decir que usamos paréntesis. Eso se dice intervalo abierto, no podemos tocar al -1. Luego de ahí me brinco al siguiente intervalo en color verde, donde la función es creciente, desde el 1 hasta el infinito, porque esta línea la podemos extender infinitamente, y también sin tocar al 1. Entonces unimos, conectamos con el otro intervalo que es de 1, más infinito. Por el otro lado, f de x es decreciente en el intervalo. Veamos en qué intervalo quedó de color rojo. Si te fijas, es decreciente de -1 a 1, pero sin tocar al 0, así que lo podemos escribir de dos formas diferentes. Tú quédate con la que más prefieras. Una forma de decirlo es de -1 a 1 menos el 0, dejando de lado al 0. O sea, el 0 se atraviesa en medio de este intervalo. Entonces tengo que indicar que no puedo tocar al 0. Otra forma de decirlo es desde -1 hasta el 0 sin tocarlo. Recuerda, el paréntesis significa que no lo tocas. Unido desde el 0 hasta el 1. Es otra forma de decir que vamos de -1 a 1, pero el 0 que se atraviesa en medio no lo puedo tocar. Es otra forma de decir lo mismo. Como quieras escribirlo, es igual de correcto. Por lo tanto, ya tenemos el apartado número 4 concluido, que es el crecimiento de la función. Muy bien, vamos con la concavidad. Justamente para explicar la concavidad es donde entran los puntos de inflexión. Vamos a decir que cuando la función presenta esta estructura, esta forma como de un tazón boca abajo, decimos que es cóncava hacia abajo. Y cuando presenta esta formita, como si el tazón estuviera boca arriba, entonces decimos que es cóncava hacia arriba. ¿Dónde entran los puntos de inflexión? Pues suponte que tienes una función así. Exactamente dónde termina una concavidad y empieza otra concavidad. Yo puedo pensar que aquí es cóncava hacia abajo, ¿verdad? De color rojo, pero puede llegar otra persona y decir que aquí es cóncava hacia arriba. Entonces fíjate cómo aquí hay dos colores que se interponen, entonces no queda muy claro en dónde termina una concavidad y empieza la otra.
Entonces, si yo pongo aquí un punto de inflexión, ya tenemos con seguridad, con toda certeza, que la concavidad hacia abajo llega hasta ahí, hasta el punto de inflexión, y luego del punto de inflexión en adelante ya es cóncava hacia abajo. Para eso sirven los puntos de inflexión. Tenemos que resolver esta desigualdad, fb' de x mayor que cero o fb' de x menor que cero. Si utilizamos esta, que es la que yo voy a usar, donde sea verdadera, entonces la función es cóncava hacia arriba. Donde sea falsa, entonces ahí va a ser cóncava hacia abajo. Y si utilizáramos esta de acá, fb' de x menor que cero, donde sea verdadera, entonces va a ser cóncava hacia abajo. Y donde sea falsa, entonces va a ser cóncava hacia arriba. Entonces, bueno, la segunda derivada, ya sabemos, ya la habíamos calculado, 60x al cubo menos 30x. Si la ponemos dentro de la desigualdad, queda como mayor que cero. Y como es una desigualdad de grado 3, tendríamos que resolverla utilizando el método de los puntos críticos. Pero los puntos críticos ya los conocemos. Son 0, 1 sobre raíz de 2 y menos 1 sobre raíz de 2. Vamos a escribirlos. Entonces, igualmente vamos a utilizar valores de prueba. Menos 1 sobre raíz de 2 dijimos que es menos 0.70 aproximadamente. Entonces, un valor a la izquierda de menos 0.70 pudiera ser el menos 1. Luego, entre menos 0.70 y 0 vuelve a funcionar otra vez si queremos el menos 0.5. Entre 0 y 0.70 podría volver a funcionar el 0.5 y un valor mayor a 0.70 pudiera ser el 1. Muy bien, entonces utilizamos los valores de prueba para ver dónde esta desigualdad que dice que tiene que ser mayor que 0 será verdadera y dónde es falsa. De la misma manera, donde sea verdadera lo vamos a pintar en color verde y quiere decir que es cóncava hacia arriba. Y en color rojo, donde la desigualdad sea falsa, quiere decir que va a ser ahí cóncava hacia abajo. Bueno, pues vamos a evaluar el menos 1, 60 por menos 1 al cubo, menos 30 por menos 1. Si hacemos esas cuentas, yo ya las hice, eso nos da menos 30. Menos 30 tendría que ser mayor que 0, como lo exige la desigualdad. ¿Es mayor que cero? Claro que no, porque es negativo, entonces es falsa. Pues dijimos que donde es falsa vamos a pintar en color rojo, porque ahí va a ser cóncava hacia abajo. Vamos a evaluar en el menos 0.5, 60 por menos 0.5 al cubo, menos 30 por menos 0.5. Esto nos da un total de 7.5. ¿7.5 es algo mayor que cero? Por supuesto que sí. Entonces ahí va a ser cóncava hacia arriba. Ni las dos raíces ni el cero pertenecen a la concavidad. Están justamente donde la concavidad cambia. Entonces no pertenecen ni a una concavidad ni a otra. Por eso tenemos que dejarlas fuera de la lista, con bolita vacía. Vamos con el siguiente valor de prueba, que es 0.5. 60 por 0.5 al cubo menos 30 por 0.5. Esto nos da por respuesta menos 7.5. Como es negativo, no es mayor que 0. Por supuesto que eso es falso. Ahí vamos a pintar en color rojo porque ahí es cóncava hacia abajo. Finalmente, con el 1, 60 por 1 al cubo menos 30 por 1, por supuesto que esto nos da 30. El 30 sí es mayor que 0 porque es un valor positivo, entonces ahí la desigualdad es verdadera. Por lo tanto, ahí pintamos en color verde. Muy bien, ya podemos entonces dar nuestra conclusión. ¿Dónde quedó en color verde? Ahí va a ser cóncava hacia arriba. Entonces decimos, f de x es cóncava hacia arriba entre menos 1 sobre raíz de 2 hasta 0. Y luego de 1 sobre raíz de 2 hasta el infinito, porque aquí podemos extender esta línea hasta el infinito. Menos 1 sobre raíz de 2, 0, sin tocar a ninguno de los dos, unido para poder conectar con el otro intervalo, desde 1 sobre raíz de 2 hasta más infinito. Muy bien. Ahora, vamos con la otra, ¿dónde es cóncava hacia abajo? F de x es cóncava hacia abajo en el intervalo. Vamos a ver dónde quedó de color rojo. Pues esta línea, como se puede extender hasta menos infinito, viene desde menos infinito y para en menos 1 sobre raíz de 2. Menos infinito, coma, menos 1 sobre raíz de 2, sin tocar a ninguno de los dos, por eso utilizamos paréntesis. Unido, ahora vamos con el otro pedacito, va desde 0 hasta 1 sobre raíz de 2. Así que con eso completamos ese apartado que habla de la concavidad, que con toda esta monstruosa información que estás viendo en la pantalla, hagamos una gráfica de la función. Muy bien, lo que yo te recomiendo es que encuentres primero los puntos importantes, que son los máximos, los mínimos, los puntos de inflexión. El punto máximo lo venimos a encontrar en el menos 1,2. Suponte que este es el menos 1, entonces el 2 vamos a suponer que anda por acá. Por lo tanto, aquí donde coinciden rectangularmente, ahí voy a poner al punto A. Luego encontramos un mínimo en 1, menos 2. El 1 pues es positivo, entonces va para la derecha. Y vamos a suponer que pues el menos 2 anda como por aquí. Entonces ahí donde coincidan de forma rectangular, ahí vamos a poner el otro punto mínimo.
Y luego vamos con otro color, si quieres, a dibujar nuestros puntos de inflexión. Tenemos 3 puntos de inflexión. El más fácil de ellos fue el que está justo en el origen, el 0, 0, el que le llamamos punto P. Luego encontramos otro que es Q. Ese dijimos que es -1 sobre raíz de 2 y 7 sobre 4 raíz de 2. Son coordenadas bien gachas, ¿no? Pero pues ahí está. -1 sobre raíz de 2 es como -0,70, o sea, más o menos por aquí. Y 7 sobre 4 raíz de 2 es más o menos por acá. Entonces, vamos a poner aquí un punto de inflexión Q. El otro punto de inflexión, te recuerdo, nos quedó en 1 sobre raíz de 2, o sea que es un valor positivo que vale como 0,70. Por lo tanto, es más chiquito que el 1. Y su coordenada y es -7 sobre 4 raíz de 2, que es más o menos bajar como por hasta acá. Entonces, vamos a suponer que están por aquí. Parece que es una recta, pero no. No puede ser una recta porque la función es de quinto grado. Entonces, las rectas son siempre de primer grado. Por lo tanto, no porque los puntos se vean alineados, no creas que se trata de una recta. Lo más obvio es que si aquí hay un punto máximo, entonces la función tiene que venir por acá, tiene que subir a alcanzar su punto máximo y luego bajar, tiene que pasar por estos puntos y alcanzar en algún momento su punto mínimo para volver a subir. Entonces fíjate cómo ya alcanzó su máximo aquí en el punto A, alcanzó su mínimo acá abajo en el punto B y pasó por los puntos de inflexión. Además, los puntos de inflexión recuerda que tienen que ser consecuentes con la concavidad. Dijimos que los puntos de inflexión son justamente donde cambia la concavidad. Entonces, fíjate cómo aquí hay una concavidad y a partir de aquí hay otra. Aquí hay como una especie de pedacito de campana. Luego aquí hay otro pedacito de campana desde un punto de inflexión hasta otro. Y luego de aquí ya es siempre cóncava hacia arriba. O sea que vamos bien, tiene sentido. Luego también tiene sentido con el crecimiento. Habíamos dicho que el crecimiento va desde menos infinito hasta -1, pues aquí, claro que es creciente aquí, mira, sí lo cumple. Y luego unido con 1 hasta el infinito, pues claro, sí lo cumple, mira, porque a partir de aquí del 1 hasta el infinito, pues por supuesto que lo cumple. ¿Y te acuerdas lo que habíamos dicho del decrecimiento? Habíamos dicho que la función era decreciente entre -1 y 1, pero sin tocar al cero. Pues fíjate, sí, mira, tiene sentido. Si yo me pongo en el -1, me aviento un clavado, pues la función siempre va bajando. ¿Hasta dónde termina de bajar? Hasta el 1, ¿ya viste? Si estuviéramos en una montaña rusa, la función estaría decreciendo. Como todo coincide con nuestros cálculos, podemos decir que en efecto, esta es la gráfica de la función. Muchísimas gracias, vamos a dejarle aquí, voy a seguir subiendo material. Dejo mi contacto en la descripción, nos vemos.